Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Maxi Matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de integrales indefinidas. Iniciamos con el concepto de antiderivada de una función f de x. Una antiderivada de la función f de x es la función escrita así, en donde la s alargada se lee integral de la función f de x diferencial de x igual f mayúscula de x, tal que la derivada de f mayúscula de x es igual a la función f minúscula de x. Esto quiere decir que la antiderivada es una operación inversa a la derivada de una función. Es decir, cuando calculamos la antiderivada o la integral de una función f minúscula, lo que estamos haciendo es encontrar una nueva función f mayúscula, tal que al hacer el proceso inverso, es decir, al derivar f mayúscula, obtenemos f minúscula. ¿Listo? Entonces, entendemos que la derivada y la antiderivada son operaciones inversas. Como la derivada de f mayúscula de x es igual a la derivada de g mayúscula de x, siempre que f mayúscula de x sea igual a g de x más c. Es decir, si tenemos esta relación de f y de g más una constante, cuando derivamos, las derivadas siempre van a ser iguales. Entonces, la función g mayúscula de x más un número c es una familia de antiderivadas de f de x, en donde c es conocida como constante de integración. Entonces, en realidad, cuando estamos calculando la antiderivada de una función, cuando le sumamos una constante o la constante de integración, lo que estamos haciendo es calcular la familia de antiderivadas. No solamente estamos encontrando o calculando una función, sino una familia de funciones, en donde la familia va a ir cambiando según el valor de la constante. Esto es simplemente una constante, no es un valor definido, pero es obligatorio al momento de calcular antiderivadas o integrales indefinidas de una función, agregarle al final una constante c. De este modo, como sabemos que la derivada de x es igual a 1, entonces la antiderivada o la integral de 1 diferencial de x va a ser igual a x más la constante de integración. Es decir, como ya habíamos establecido, la integral o antiderivada es una operación inversa. Luego, si calculamos la derivada de x y obtenemos 1, la operación inversa es empezar desde el lado derecho de la anterior igualdad hacia el lado izquierdo. Y lo que hacemos es integrar 1 y lo obtenemos el lado izquierdo más una constante. De igual manera, obtenemos lo siguiente. La derivada de una constante por x va a ser igual a la constante. Pues ya sabemos que k como constante sale y derivamos x, y la derivada de x, por lo que vimos en la línea anterior, nos va a dar exactamente 1. Luego, la integral de k diferencial de x va a ser igual a k por x más la constante de integración. Seguido, la derivada de x a la n más 1 sobre n más 1 es exactamente igual a x a la n. Recordemos que cuando estamos derivando monomios, lo que hacemos es bajar el exponente y le restamos una unidad a dicho exponente. En este caso, bajamos n más 1 y como queda en el numerador, ese n más 1 es cancelado con el n más 1 del denominador y le restamos 1. Por eso obtenemos x a la n. Esto implica automáticamente que la integral de x a la n diferencial de x va a ser exactamente lo que está entre paréntesis del lado izquierdo, más la constante de integración. De igual manera, obtenemos la misma fórmula solo para que en este caso n es reemplazado no con números naturales, sino con números reales. Para una real cualquiera, con la condición de que a sea diferente de menos 1. Entonces, de igual forma, la derivada de x elevado a la a más 1 sobre a más 1 es exactamente x a la a. Luego, si aplicamos antiderivada o
la integral de x a la a, vamos a obtener lo que está dentro de paréntesis del lado izquierdo más la constante de integración. Así también podemos encontrar otros resultados. Por ejemplo, sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, pero también que la derivada del logaritmo natural de menos x es exactamente igual a la misma función anterior, 1 sobre x. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a integrar 1 sobre x, no vamos a escribir o logaritmo natural de x o logaritmo natural de menos x, sino logaritmo natural de valor absoluto de x. ¿Esto por qué? Porque la función está definida para todos los valores de x y el logaritmo natural solamente es definido para valores positivos de x. Entonces, como por los pasos de arriba, en tanto la derivada del logaritmo natural de x como la derivada del logaritmo natural de menos x nos dan la misma función, entonces su antiderivada debe incluir las dos funciones. Y la única manera de hacer esto es escribir logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante de integración. De igual forma, conocemos que la derivada de la función exponencial es exactamente la función exponencial. Luego, la integral de la función exponencial también es la función exponencial más una constante. Cuando ya no tenemos la función exponencial con base el número neperiano, sino una constante a cualquiera, entonces sabemos que la derivada de la función exponencial a la x sobre logaritmo natural de a va a ser igual a la función a la x. Luego, la integral de a la x diferencial de x va a ser igual a lo que está entre paréntesis, a la x sobre el logaritmo natural de a más c, con la condición de que a debe ser diferente de 1. Esto porque el logaritmo natural de 1 es 0 y no podemos tener una división entre 0. Luego, para poder definir de la manera apropiada nuestra función, el número a debe ser distinto de 1. También sabemos que la derivada de la función seno de x es igual a la función coseno de x. Luego, la integral de coseno de x diferencial de x va a ser igual a seno de x más c. Asimismo, la derivada de menos coseno de x va a ser igual a seno de x. Eso implica entonces que la integral de seno de x diferencial de x es igual a menos coseno de x más c. También sabemos que la derivada de la función tangente de x es igual a la función secante al cuadrado de x. Luego, la integral de secante al cuadrado de x diferencial de x es igual a tangente de x más c. Luego, la derivada de menos cotangente de x es igual a cosecante al cuadrado de x. Esto implica que la integral de cosecante al cuadrado de x diferencial de x es igual a menos cotangente de x más c. Y también sabemos que la derivada de secante de x es igual a secante de x por tangente de x. Entonces, por las mismas razones que hemos de los puntos que hemos hecho anteriores, también la integral de secante de x, tangente de x, diferencial de x va a ser igual a secante de x más c. Asimismo, la derivada de menos cosecante de x es igual a cosecante de x por cotangente de x. Esto implica que la integral de cosecante de x por cotangente de x diferencial de x es igual a menos cosecante de x más c. También sabemos que la derivada de la función arcotangente de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Esto implica entonces que si queremos integrar 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, vamos a obtener la función arcotangente de x más c. De igual forma, sabemos que la derivada de arco seno de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto implica también que la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x es igual a arcoseno de x más c. Además, la derivada de la función seno hiperbólico de x es igual a la función coseno hiperbólico de x.
Entonces, haciendo el proceso inverso, la integral de coseno hiperbólico de x, diferencial de x, va a ser igual a seno hiperbólico de x más c. Y finalmente, la derivada de coseno hiperbólico de x es igual a la función seno hiperbólico de x. Esto implica que el proceso inverso sería integral de seno hiperbólico de x, diferencial de x, igual coseno hiperbólico de x más c. Entonces, como podemos notar, a partir de las derivadas de funciones que ya conocemos, podemos hacer el proceso inverso y encontrar la integral o antiderivada de la derivada. Y eso nos permite obtener la función original, la que estábamos derivando originalmente. Esto que se ha hecho en estas integrales es simplemente encontrar las integrales bases. A partir de estas integrales básicas o bases, podemos encontrar nuevas integrales, pero con nuevos métodos de integración, porque no siempre vamos a conocer el valor exacto de la derivada de una función para luego hacer el proceso inverso. Entonces, basta para nosotros conocer estas integrales básicas, aplicar unos nuevos métodos de integración y así obtener nuevas antiderivadas. Finalmente, unas propiedades que serán muy útiles para encontrar antiderivadas de funciones son las siguientes. La primera se llama linealidad. Es decir, si tenemos la suma de dos funciones o la resta de dos funciones y queremos integrar esta suma o resta de las dos funciones, simplemente lo que vamos a hacer es separar las integrales por sumandos. Integramos la primera función y sumamos la integral de la segunda función. Y la otra propiedad es conocida como homogeneidad. Esta propiedad nos dice a nosotros que si tenemos dentro de la integral una constante multiplicando la función, esa constante podemos sacarla de la integral e integrar la función sin ningún problema. Bueno, amigos, esto ha sido la clase de integrales indefinidas.